Bienvenido a la lección número 5 del curso bíblico La Fe de Jesús. Es una lección muy interesante que nos habla acerca de lo que la Biblia enseña sobre las señales de la segunda venida de Cristo Jesús. Cristo Jesús viene pronto, es una de las cosas que hemos aprendido ya hasta este momento. No existe una fecha para la segunda venida de Cristo Jesús, pero sí Él dejó señales, signos, que nos hablan, que nos alertan acerca de la cercanía de la venida de Cristo Jesús. Un día los discípulos se acercaron a Cristo Jesús y le hicieron una pregunta muy interesante. Esta pregunta se encuentra en San Mateo, capítulo 24, versículo 3. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Entonces, estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esa fue la pregunta que le hicieron los discípulos. Y a continuación Cristo Jesús le dejó una serie de indicaciones sobre señales, sobre cosas que irían sucediendo, que les mostrarían a sus discípulos la cercanía de dos eventos. Esta es una profecía doble, San Mateo 24 y 25. Primero, la destrucción de Jerusalén, algo que sería algo así como el fin del mundo para la nación judía. Sería terriblemente destruida, desterrada de Palestina, esparcida, esclavizada y esparcida en diferentes lugares del mundo. Y también esta profecía contiene información muy importante acerca del fin del mundo, del fin de todo el mundo, del momento cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Entonces vamos a estudiar un poquito acerca de esto. ¿Qué señales habría? ¿Cómo así sería la venida del Hijo de Dios? ¿Se sabe la fecha de regreso de Cristo Jesús? San Mateo capítulo 24, versículo 36. San Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice la palabra: Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. ¿Se sabe la fecha del regreso de Cristo Jesús? La respuesta de la palabra de Dios es que no se sabe cuándo es que Cristo Jesús vendrá. Él no ha dejado, tú puedes buscar en toda la Biblia y no hay una profecía que nos hable del año de la segunda venida. Algunos sacando de aquí por allá que esta letra se mezcla con esta y se junta con este otro año que aparece por allá y todo, trataban de hacerle decir a la Biblia cosas que el fin del mundo terminaba el año 2000 o el año 2012. Algunos hablan de algunos años después, 2024, creo que he escuchado por allí. Lo cierto es que la Biblia no habla de un año, de un día, de una fecha de la segunda venida, sino la Biblia habla de señales, de signos, de cosas que pasarían, que sucederían, que nos mostrarían que la venida del Señor está realmente cerca. Entonces, no se sabe la fecha del regreso de Cristo Jesús. Este será un acontecimiento glorioso, maravilloso, pero no se sabe la fecha. Ahora, si esto es así, estamos en tinieblas. Siguiente pregunta: ¿estamos en tinieblas respecto al regreso de Jesús? Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 4. ¿Qué es lo que dice allí la palabra del Señor? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, como para que aquel día os sorprenda como un ladrón. ¿Será que Dios nos ha dejado en tinieblas respecto a la venida de Cristo Jesús? La palabra de Dios nos va a decir que no. Y esa es la respuesta. Hay orientación en la palabra. Dios nos ha dejado instrucciones a nosotros como cristianos para estar preparados para que la venida de Jesús no nos tome por sorpresa. Y vamos a estudiar un poquito acerca de este evento maravilloso. ¿Cómo así será la segunda venida de Cristo Jesús? Ahora, ¿qué señales predijo Cristo?
Uno de los capítulos de la Biblia que va a tener mucha información es San Mateo capítulo 24 y San Mateo capítulo 25. Específicamente en los versículos 6 al 7 de Mateo 24. Es la siguiente pregunta: ¿qué señales predijo Cristo Jesús? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Esta es una de las cosas que la palabra de Dios va a decir con toda claridad, y Cristo Jesús va a decir. Una de las señales que acontecerían sobre este mundo serían desastres naturales, guerras terribles, hambruna. El mundo como que estaría dando muestras de diversas formas de que está cansado, de que está agotado, de que la destrucción, la renovación, la nueva creación del mundo cuando Cristo Jesús venga está ya cerca. La Biblia habla de guerras. Y en este siglo hemos visto multitud de guerras, guerras terribles que han causado sufrimiento a mucha gente. Los seres humanos hemos inclusive inventado nuevas formas de destrucción por medio de armas atómicas, por medio de armas químicas, por medio de armas biológicas, por medio de armas económicas, de diferentes tipos. Se habla de guerra informática, se habla de guerra de medios. Hemos inventado miles de formas para destruirnos como seres humanos, y esto es algo muy triste. Algunos, cuando llegó el año 2000, pensaban de que el fin del mundo ya no iba a ser algo así, más bien que comenzaba una nueva era. Había gente que incluso le llamaba esta era la era de Acuario, una era de paz, de prosperidad, donde la humanidad iba a vivir de aquí en más como hermanos. Me gustaría ver dónde están esos falsos profetas hoy. Vivimos en un mundo lleno de muerte, de dolor y de destrucción, de corrupción, en muchas cosas y en muchas partes. También la Biblia habla de hambrunas, y hoy eso es cierto. En el momento que estamos hablando, muere de hambre una cantidad grande de gente. Niños que mueren de hambre, de inanición en diferentes lugares, que sufren injustamente, muchas veces desplazados por guerras, desplazados por desastres naturales que están pasando, que causan destrucción, que causan muerte. Señales acerca de la venida de Cristo Jesús. Jesús habló acerca de terremotos. Estos son desastres naturales. Y estas cosas también están sucediendo. Este tipo de eventos terribles también están pasando. Todo esto con mayor intensidad. Y estas cosas nos muestran que estamos cerca a la venida del Hijo del Hombre. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? ¿Qué dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 5? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos pues ahora, oh ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Su modo se servirá de testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como fuego. Habéis amontonado tesoros en los últimos días. He aquí clama el jornal de los obreros que cegaron vuestros campos, el que fraudulentamente ha sido retenido por vosotros, y los clamores de los que cegaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en placeres sobre la tierra, y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestro corazón en el día de la matanza. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? La respuesta es, como la Biblia lo menciona, injusticia social, gente a la que se le paga muy poco, que son la mayoría, la aplastante mayoría, y muy pocos que concentran la riqueza como nunca antes se ha visto en esta tierra. Aquí hay injusticia social, aquí hay injusticia económica generalizada por doquier. Y esto es lo que se ve. Se estima que estamos a muy poco de llegar a que el 1% de la gente de este mundo, algunos dicen que para el 2016 esto va a ser así en el mundo, el 1% de las personas de este mundo va a ser dueña del 50% de los recursos económicos de este planeta. Qué cosa tremenda.
Qué cosa tremenda. Hay una separación social insospechada, tremenda. En tiempos antiguos, ¿qué diferencias? Había diferencias sociales, pero no eran tan abismales como ahora nosotros podemos ver. En tiempos bíblicos se habla de gente rica, los patriarcas eran gente acomodada, por ejemplo. Pero si nosotros viéramos o cuantificáramos las riquezas de ellos comparada con las riquezas de los ricos de hoy, no tienen comparación. Esta brecha social se ha agrandado de forma escandalosa en los últimos tiempos. Escasez de alimentos por doquier. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál será la condición moral de la humanidad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Aquí el apóstol San Pablo va a dar una profecía muy interesante. Él le va a decir a Timoteo: también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad? Problemas en la familia, problemas en los hogares, inmoralidad absoluta. De eso está hablando la palabra de Dios. Y hoy día nosotros una de las cosas que nos preguntamos es cómo las generaciones nuevas están manifestando un total abandono de los valores morales. De esto de una forma aceleradísima. En tiempos antiguos había culturas que se degeneraban, ¿verdad? Que se perdían los valores, que se hundían en inmoralidad y después eran destruidas. Pero como que las diferentes culturas en el mundo estaban aisladas geográficamente y la desgracia de uno no impactaba en los demás. Ahora vivimos en un mundo totalmente diferente. Vivimos en una sociedad globalizada y la corrupción se esparce ya sin barreras geográficas, sin barreras nacionales. Estamos viviendo un mundo muy especial, cerca a la venida de Cristo Jesús. Y todo ese tipo de cosas, consumo de drogas, violencia, mafias, todo este tipo de desastres morales, desastres sociales, está aconteciendo sobre la faz de la tierra. Hablemos un poco de la inmoralidad sexual, de diversas formas, de diversas maneras, se está manifestando. Se habla de que es ahora una nueva opción, una nueva moral, un nuevo orden que uno tiene que adaptarse, si no, eso ya está mal. Ya se está cambiando los valores de una forma increíble en la sociedad en la cual estamos viviendo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurrirá con la ciencia? Daniel capítulo 12, versículo 4. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios? Este capítulo es muy interesante porque nos habla acerca del tiempo del fin. Daniel y Apocalipsis son los dos grandes libros de la Biblia que van a dedicar mucha atención a los tiempos del fin y van a dar profecías que son fascinantes de estudiar. Pero bueno, Daniel 12 nos habla acerca del tiempo del fin. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. ¿Qué ocurriría con la ciencia? La ciencia se incrementaría, aumentaría. Hace un tiempo atrás estuve en una gran ciudad y ahí mirando cómo los medios de transporte masivo, ¿no?, se desarrollaban en esa ciudad. Veía cómo la gente iba de aquí para allá. Y me puse a repetir ese pasaje del libro de Daniel. Se está viendo hoy día más que nunca. Todo el mundo corre, hace 1000 cosas a la vez. Estamos viviendo en esas épocas y la ciencia está aumentando. Podríamos tomar muchos ejemplos, pero solamente, por ejemplo, considerando el avance de los automóviles, es increíble cómo estos medios de transporte han progresado y progresan cada día. Ahora tenemos automóviles que
no solamente, bueno, ya fue una novedad si podían tener acceso a Internet y podían proporcionar acceso a Internet y podían interactuar con sus dueños, llamándolos o reconociendo sus voces y todo. Ahora estamos hablando de automóviles que están ayudando a los dueños a estacionarse, que les frenan automáticamente para prevenir accidentes, y se está hablando bastante de automóviles que pueden conducirse por sí mismos, que ya vienen en el futuro, diferentes formas de combustibles. ¿Cómo la ciencia avanza? ¿Cómo la ciencia avanza? Y esto es algo realmente increíble. Por el lado de la informática, es otra cosa. Cómo Internet está creciendo. Internet se calcula que duplica su tamaño cada 2 semanas. Toda la cantidad de sitios web y de contenidos. Es una cosa increíble, impresionante, estas supercarreteras de información, que permiten muchas cosas buenas, pero que también permiten la expansión y el esparcimiento de la maldad de una forma tremenda, de una forma grande también. Ahora, en el mundo físico, ¿qué señales se verían en los astros, en las estrellas? San Mateo capítulo 24, versículo 29. Esta es una profecía muy interesante. Dice la palabra: pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice nuestro Señor Jesucristo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. 3 señales que acontecen: el sol se oscurece, la luna no da su luz, las estrellas caen. ¿Sabes que al inicio de la Edad Moderna estos tremendos eventos sucedieron? Allá en el año 1755, 1 de noviembre de 1755, aconteció allí en Lisboa un gran terremoto. Marcó el inicio de la era moderna, marcó el inicio de la sismología moderna. Este grande y enorme terremoto, ahí ocasionado el comienzo mismo de tantos cambios que ahora estamos viendo en esta época moderna que estamos viviendo. Para muchas personas fue una indicación de que estamos ya cerca al fin del mundo. No solamente esto, ya este acontecimiento del oscurecimiento del sol es un acontecimiento documentado. Se le conoce como el famoso día oscuro en la historia. Ocurrió el 19 de mayo de 1780. Tú puedes hacer Google, tú puedes buscar ahí en Google acerca de estos acontecimientos. Es increíble lo que vas a encontrar allí. También el tema de las caídas de las estrellas. Aconteció el 13 de noviembre de 1833 la caída de meteoritos, de estrellas fugaces, más grande que la humanidad jamás ha visto. Y esto también allí está documentado, es historia, hay relatos y todo esto. Estos 3 grandes eventos hicieron pensar a la gente que pasó cada uno de esos 3 eventos de que el fin del mundo había llegado, de que ahora la venida de Cristo estaba ya pronta. Tú puedes decir, pero hay un montón de terremotos. ¿Sabes? Si el terremoto de Lisboa se repitiera hoy día, se calcula que la cantidad de gente que moriría sería entre 4 y 5 millones. Así de terrible fue ese terremoto. Por eso es considerado como algo muy importante dentro de la historia de nuestra era ya moderna. Entonces, estas señales tremendas ya han acontecido, ya han pasado. Estamos cerca a la venida de Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer entonces? Primero, la palabra de Dios nos pide estar atentos a las señales de los tiempos. Cristo Jesús le dijo a las personas, ustedes tienen que estar atentos, y se refirió a ejemplos de la naturaleza. Por ejemplo, Jesús dijo, cuando tú ves la higuera que le empiezan a salir hojas, ustedes saben de que el verano está cerca. Así será también, dijo Jesús, la venida del Hijo del Hombre. Cuando nosotros vemos que estas cosas, tenemos que estar listos, tenemos que sacudirnos, entender de que Cristo Jesús está cerca y tomar las mejores decisiones para estar preparados para su segunda venida. Y en segundo lugar, Cristo Jesús le dijo a sus discípulos que en horas de crisis, en horas difíciles, es bueno velar y orar para estar preparados, para cuando los acontecimientos grandes que están a punto de pasar en esta tierra no nos encuentren no preparados, sino listos y apercibidos
para las cosas grandes que vendrán, para la venida de Cristo Jesús. ¿Cuál es la resolución que nosotros podríamos tomar hoy día? Dice la lección: creo que Jesús vendrá muy pronto. Decido prepararme para estar listo e ir con Jesús a la tierra nueva. Te invito a continuar leyendo la palabra de Dios, a continuar buscando al Señor en oración, a continuar buscándole a Él en su santa palabra, a que sigas construyendo ese camino cada día a seguir a Cristo Jesús. Síguele, aprende más de estas cosas grandes que están por venir, avisa a otras personas y que Dios te bendiga.